modernización del Estado. Nos acompaña el abogado Edison Omar Ordóñez Rojas, es licenciado en Pedagogía y Humanidades, con capacidades de Ciencias Sociales, con maestría en Ciencias Penales y maestría en Gestión Pública. De igual forma, en su currículum profesional tenemos que se ha desempeñado como asesor legal de municipalidades y subregiones, ex asesor congresal de la República y ex docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Peruana de los Andes. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a la institución INAPROF. Una vez más, nos complacemos en recibirlo para disertar este tema de gestión pública, modernización del Estado. Es un grato placer para nosotros contar con su disertación académica. Dejamos en el podio para poder iniciar la conferencia. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Quienes habla, como ya dijo el presentador Luis, es el abogado Edison Omar Ordóñez Rojas. Y bueno, pues estoy acá por invitación de la institución, a la cual agradezco por haberme invitado y poder un poco compartir algo de experiencia y algo de teoría respecto al tema pues de la gestión pública. Quien les habla, como ya dijo el presentador, tiene algunos años en la gestión pública, asesorando municipalidades, gobiernos regionales, y también tuve la suerte de trabajar algún tiempo en el Congreso de la República, y eso me ha permitido ver un poquito de manera integral este tema, que es muy interesante y al cual por lo menos yo personalmente, conforme ha ido pasando el tiempo, he visto de manera distinta a como cuando la vi inicialmente. Es decir, cuando yo me inicié en gestión pública, me inicié como asesor legal de municipalidades, y resulta pues que cuando yo empecé como asesor legal, déjenme contarle la experiencia, todas las oficinas de la entidad en la que trabajaba, en la municipalidad en la que trabajaba, venían hacia mí a consultarme porque creían pues que el abogado lo sabía todo. Temas de presupuesto, temas de tributación, ¿no? Temas de propiedades de bienes estatales, ¿no? Temas penales, temas civiles. O sea, el abogado tenía que solucionarlo todo en la municipalidad, y resulta pues que en algún momento eso empezó a levantar mi ego, porque yo era pues el que más sabía, yo era más que el alcalde. Hasta el alcalde y el consejo municipal me consultaban todo, pero resulta pues conforme fui aprendiendo las cosas, me di cuenta pues que el abogado y el derecho dentro de la gestión pública no es otra cosa más que un elemento hasta, digamos, que solo articula todo el tema de la gestión pública. Es decir, el abogado y el derecho no son pues la panacea de la gestión pública, no es la cúspide, simplemente es vamos a llamarle un engranaje de todo el sistema llamado pues gestión pública como parte del Estado. Entonces, eso como entrada me gustaría comentarles para tratar de mostrar lo complejo que es la gestión pública y lo complejo que es el Estado. Bueno, entonces, siendo así, la invitación que se me ha hecho es pues para hablar un poco de un tema muy interesante, muy trascendente hoy en día en las instituciones públicas, que es la llamada modernización del Estado, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de la modernización del Estado, nosotros tendríamos que definir primero pues qué cosa es el Estado, ¿no? Si vamos a hablar de modernización del Estado, significa que hay un ente, una entidad, un algo que se llama Estado, y que ese Estado no está moderno, porque si no, no se hablaría obviamente de modernización del Estado. Y entonces, para hablar de modernización del Estado, vamos a tratar de definir primero pues qué es el Estado, ¿cierto? A ver, el Estado, dentro de la teoría del Estado, dentro del derecho constitucional, tiene evidentemente muchas acepciones, muchas definiciones. Pero, para efectos de entender la modernización del Estado, nosotros vamos a partir de la definición del famoso Thomas Hobbes, ¿no? Un filósofo de la Edad Moderna, del siglo XVII, ¿no? Que fue uno de los teóricos modernos que empezó a definir el Estado, y que bueno, pues vamos a partir de su definición para entender un poco. Bueno,
Thomas Hobbes, como les decía, amigos, en el siglo XVII, vive en una sociedad donde todavía el régimen feudal impera, donde los señores feudales son dueños, amos de sus territorios, donde los señores feudales pues son la ley, donde los señores feudales, vale decir, los reyes, los monarcas, las autoridades imponen sus normas, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, ¿no? Su imperium, sus normas, etc. Y entonces no había más poder pues que el monarca. En Francia, ¿no? por esa época, Luis XIV llegó a decir que el Estado era él, ¿no? Luis XIV dijo, el Estado soy yo. No hay más cosa que el Estado que Luis XIV. Entonces, ¿pero qué es el Estado? El Estado era todo. Entonces, en esa época, ¿cómo se concebía el Estado? ¿Qué cosa era el Estado? Bueno, pues el Estado era, y Hobbes lo llamó y lo comparó con un monstruo que en la Biblia, ¿no? En el libro de Job se hablaba, el famoso Leviatán. ¿Qué cosa era el Estado para Hobbes? Era el Leviatán. ¿Y qué cosa era el Leviatán? El Leviatán era un monstruo, ¿no? Era el diablo, era Satanás, que, bueno, pues metafóricamente era un monstruo que vivía en el fondo marino, y ese monstruo era el que ponía el orden en el mundo submarino. Pero ¿cómo ponía el orden? A través pues, ¿no? de la violencia, a través de la imposición, a través de la irracionalidad. Ese monstruo dominaba el mar, dominaba el mundo marítimo y permitía mantener las cosas en orden. Entonces, el Estado es ese, dice Hobbes. El Estado es un ente, una institución que mantiene el orden social. En la época feudal las guerras eran normales, los conflictos eran normales, y entonces había que crear un ente que pusiera orden a la sociedad, y ese orden la ponía el Estado. Entonces el Estado es un leviatán, es un monstruo, es un ente maligno, es un ente perverso, pero es un ente perverso necesario para poner en orden a la sociedad, ¿no es cierto? Eso es lo que decía Hobbes. Y entonces a partir de eso surge el concepto moderno de lo que es el Estado. El Estado es un ente que pone orden de manera radical, de manera imperativa, de manera draconiana, y todos teníamos que someternos a él si queríamos que hubiera orden en la sociedad. Quieras o no, ese monstruo era necesario para que haya orden en la sociedad. Si ese monstruo no existía, no iba a haber orden en la sociedad. Entonces, con ese concepto, amigos, con esa idea, se inicia o se desarrolla la noción de Estado moderno. El Estado, repito, ¿no? Es un monstruo que permite mantener el orden. Es un mal necesario que permite mantener el orden. Y entonces, eso es lo que se concibe, eso es lo que se concebía en el siglo XVII y digamos, en el siglo XVIII también, parte del siglo XIX también, y ya entrando al siglo XX. Ahora, digamos, en sentido metafórico era el monstruo, pero ya en términos abstractos, ya en términos de teoría, el Estado, ese monstruo, estaba compuesto pues por instituciones, ¿no? Por órganos, por organismos, estaba compuesto por la burocracia, ¿no? Que era el conjunto de personas que se encargaban de manejar el Estado, los burócratas, los funcionarios, los servidores públicos. Ese Estado estaba compuesto por partidos políticos que ocasionalmente gobernaban, que ocasionalmente se hacían cargo de ese ente, ¿no? De esa entidad, ¿no? Eso era el Estado. Y el Estado, ¿no? Ese leviatán, ese monstruo maligno, se encargaba pues de gobernar a las comunidades, a la sociedad. Metafórico, monstruo maligno. En términos abstractos ideales, era el conjunto de entes, ¿no? Era esa organización, era esa mega institución que organizaba la sociedad. Y ya, si lo traemos a nuestros tiempos, bueno, pues el Estado es todo eso, ¿no? El Estado es el poder ejecutivo, es el poder judicial, es los organismos autónomos, ¿no? Es los organismos reguladores, es los gobiernos locales, ¿no? Todo eso es un monstruo, imagínense, ¿no?
Todo eso es un monstruo, es el Leviatán. El Estado es una mega institución que organiza a la nación, que organiza a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros del Estado para entender esto de la modernización del Estado? Miren, vamos a partir de una premisa. El Estado, desde que Hobbes lo concibió así, ha pasado por dos grandes momentos evolutivos, por dos grandes fases, vamos a llamarlo así, o por dos grandes etapas. Uno, vamos a llamarle el Estado burocrático, o el estado de modelo burocrático, que tiene su teórico fundamental en Max Weber, el sociólogo, que seguramente ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Max Weber es un sociólogo, ¿no?, de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no?, que pues conceptualiza o le da una noción, teoriza al Estado, ¿no?, y a esa teorización se le llama el Estado burocrático. Entonces, el Estado, amigos, ha pasado por dos grandes etapas. Uno es el llamado Estado burocrático, que fue concebido por por Max Weber, ¿ya? Y el otro, vamos a llamarle el Estado moderno, ¿ya? Que es el que vamos a ver en la segunda parte, ¿ya? En la segunda parte de esto. Entonces, nos ubicamos. ¿Qué es el Estado burocrático? El Estado burocrático es el llamado Estado tradicional dentro del régimen capitalista, o de tiempos contemporáneos, vamos a llamarle así, para no usar categorías sociológicas, ¿no?, filosóficas. Entonces, el Estado burocrático es el llamado Estado tradicional, que en Europa iría desde tiempos de Hobbes, ¿no?, que estructura el Estado de mediados del siglo XVII hasta la posguerra mundial, hasta posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda esa etapa, todo ese lapso se llama el Estado burocrático en Europa, ¿ya? Entonces, y ahí para adelante ya después el famoso Estado moderno, que vamos a verlo en un momento. ¿Qué es el Estado burocrático? ¿Por qué se caracteriza el Estado burocrático? Y bueno, esto se vio en Europa, pero vamos a ir viendo que también se va dando en nuestros días, en nuestros tiempos. Y es esa la razón por la que hoy en el Perú, a partir del año 2003, después del Acuerdo Nacional de la época de Toledo, bueno, pues se ha generado esto que se llama la modernización del Estado. Hablemos del Estado burocrático primero. ¿Qué es el Estado burocrático? El Estado burocrático es aquel que se caracteriza, entre otras cosas, por el culto a las normas, ¿ya? Es decir, Max Weber concibió que para que el Estado, ese monstruo, ese leviatán del que hablaba Hobbes, mantenga el orden social, debería de basarse en el culto y en el respeto a las normas. O sea que si esa entidad quería buscar el bien común, la paz social, etc., tenía que basarse en el imperio de las normas, en el imperio de la ley, como llamamos los abogados. Si tú no cumplías las normas, si tú no cumplías las reglas, entonces en la vida ibas a lograr el bienestar común, la paz social, el Estado no iba a cumplir su fin, su finalidad, etc. Entonces, tenía que haber respeto a las normas. Y eso se inculca en los funcionarios y en los servidores públicos. Si usted no cumple la norma, entonces no tiene razón de ser su función. No interesa lo demás, usted tiene que cumplir sus normas. En buena cuenta, si lo traemos a nuestros tiempos, esto significaría pues que el funcionario, su razón de ser es cumplir las normas. Por ejemplo, un logístico o un funcionario de abastecimiento no le debe interesar más que cumplir sus normas de contrataciones del Estado. ¿No es cierto? No le debe interesar si es eficiente, si es eficaz, si es veloz, si se desperdicia el dinero, si se ahorra el dinero.
si le va bien a la gestión pública, si satisface las necesidades de la población, no interesa. Lo que interesa es cumplir las normas. Porque si no cumplo las normas como logístico, entonces me va a caer una sanción. ¿No es cierto? El abogado, el asesor jurídico. Señor, opinión legal respecto de que si corresponde o no corresponde esta exoneración tributaria que está pidiendo el centro poblado tal. Y resulta que el centro poblado tal vive en la miseria, no tiene recursos, no tiene ingresos, etc. Pero la norma dice que, supongamos, la municipalidad no está autorizada para exonerar del pago de impuesto predial. Opinión legal, señor, los pobladores están pidiendo de tal zona que se les exonere del pago del impuesto predial. Señor abogado, ¿podemos o no podemos exonerar? Y el abogado dice, opinión legal, de acuerdo a la ley tal, la ley de tributación municipal, etcétera, etcétera, no es competencia de la municipalidad la exoneración del impuesto predial. De acuerdo al código tributario, etcétera. Se acabó. Viene la población y le dice al alcalde, señor alcalde, ¿cómo es de nuestro apellido? Dice la opinión legal que no puede ser. En el Estado burocrático no interesa, pobrecito la población, si se están muriendo de hambre, no, los procesos inflacionarios, no interesa, interesa cumplir la norma. No interesa el ciudadano. Horario de trabajo, ¿qué dice? 8 horas al día, casi. Horario de entrada, 8 de la mañana, horario de refrigerio, 1 de la tarde, entro a las 3, salgo 5:30. Soy asistente administrativo, hay una cola esperando ser atendidos en el seguro, pero mi horario acaba a la 1. Se están muriendo ahí los enfermos en la cola, la 1. Señorita, es la última. No, ya la norma dice a la 1. Vuélvase más tarde, vuélvase mañana. En el Estado burocrático, amigos, no interesa el ciudadano. Culpo a la norma. Lo que la norma dice se cumple. No interesa lo demás, no interesa la moral, la ética, nada. No interesa. Culto a la norma. La pregunta es, desde ese punto de vista nosotros, hagamos una pequeña reflexión, ¿somos un Estado burocrático o un Estado moderno? Burocrático, ¿no? O sea, estamos con una mentalidad del siglo XVII, XVIII, XIX. Cumplimos la norma. No, es que el doctor me dirá, pero es que si no cumplimos nos sancionan, pues. ¿No es cierto? Es cierto. Mentalidad burocrática. ¿Por qué más se caracteriza el Estado burocrático? Porque hay una organización jerárquica. ¿Quién manda? El gobernador regional en el gobierno regional. El ministro en un ministerio. El presidente en el ejecutivo. No hay capacidad, no hay autonomía de gestión. No hay el espíritu de desarrollar una mentalidad creativa. No hay un pensamiento, creativo en la solución de problemas. Lo que dice el jefe se tiene que hacer. El gobernador regional ha dicho que adecuemos el TDR o adecuemos el perfil para el fulano tal que ha apoyado en la campaña. ¿Cierto? Oye, no, pero ese patita, para tal cargo, para tal gerencia se necesita mínimo maestría o se necesita experiencia en tal. No, el gerente ha dicho, el alcalde ha dicho, el gobernador ha dicho. Organización jerárquica, totalitaria. Eso es del siglo XIX, pues, amigos. XVIII, donde el rey y el monarca eran todo. La pregunta es, ¿hoy día se da eso? ¿Se da en el gobierno actual acá en Junín? ¿Se da en las municipalidades? Mentalidad burocrática. El de arriba manda. O sea, ahí no, pero ahí no, señor, el jefe ha dicho. Entonces,
organización jerárquica. ¿Qué más? Hay una división, dice, racional del trabajo, ¿no? Quienes contribuyeron con esto son los famosos economistas, ¿no? El famoso economista Taylor, ¿no? ¿En qué consiste esto? En que en el Estado, en las instituciones del Estado, cada quien cumple su trabajo en atención a su especialización, ¿no es cierto? El tesorero verá pues temas de pagos, temas de viáticos, etc. No le interesa la gestión. Es mi trabajo. El recursos humanos ve todo el tema de planillas, tema de pagos, tema de contratación de trabajadores, etc. No le interesa otra cosa. División del trabajo por especialización, ¿no es cierto? El presupuestólogo que cuadre, ¿no? sus cuentas, ¿no? su presupuesto, cumplir. No le interesa nada más. O sea, no hay articulación para el trabajo, no hay fines comunes, no hay objetivos comunes. Y eso vemos, sobre todo disculpando si hiero susceptibilidades, sobre todo en las personas que tienen bastante tiempo en la gestión pública, ¿no? No sé si por experiencia, por no sé, pero, señor, es mi trabajo. Más allá, no me interesa, ¿no? Especializa, es un estado burocrático. Es que eso dijo Taylor, ¿no? Este economista. Señor, según él, su criterio, cuando vivíamos la primera revolución industrial, ¿cómo se produce más? Cuando hay especialización, cuando uno se dedica a una sola cosa. Cuando te especializas en algo, lo haces más rápido, más eficiente, más eficaz. Entonces, el criterio de los trabajadores era la especialización y no te interesa lo demás. Y eso fue traído a la gestión pública y eso fue dado en el Estado burocrático. ¿Qué más? Es protocolizado. Es decir, se basa en procedimientos. ¿No es cierto? Quiero mi certificado de habilitación urbana o mi licencia de habilitación urbana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Presentar tales requisitos, o sea, saque sus parámetros urbanísticos, saque su plano, saque eso, ¿no? Bueno, etc. Una vez que presente, ya, ¿y de dónde saco, digamos, ¿no? Qué sé yo, mi certificado negativo de catastro? Vaya a catastro y ahí solicito. ¿Y dónde saco mi plan? Vaya un arquitecto y que se lo haga. Y bueno, etcétera. O sea, y si no trae uno de ellos, no pasa. ¿Sí o no? Y tiene que pasar en una oficina un pago, un locador de servicios. ¿Sí o no? Yo les cuento una cosa. Yo estuve trabajando en el gobierno regional de Pascua hasta en enero, febrero estuve por ahí. Como tercero. Como, locador. Una pequeña consultoría ahí. Como era gobierno regional y es todo un equipo que entraba, pues yo creía, pues bueno, es un gobierno regional, hay un equipo y todo, pero resulta porque yo tenía que hacerlo todo. Es más, hasta yo hice mi requerimiento, yo hice mi TDR, yo hice mis cotizaciones, no, lo único que me faltó es pagarme. Nada más. Es que, ¿qué pasa si no haces eso? No, te tiene que dar 3 cotizaciones. Mínimo. ¿Para qué? Así es el procedimiento. ¿Sí o no? Y entonces, ¿interesa acá la eficiencia, la eficacia? No interesa el procedimiento. Y entonces eso hace pues aletargado el Estado, ¿no es cierto? Eso genera pues la desazón de la población, ¿no? Eso genera que ya la población vea al Estado como un enemigo, como un monstruo, como un leviatán. Y con ello los funcionarios y los servidores públicos. Es que esa es la estructura del Estado burocrático. Esa es la naturaleza del Estado burocrático. Esa es la esencia del Estado burocrático. Ese es el esquema con el cual nosotros trabajamos y nos han enseñado, y que viene, repito, del siglo XVII, XVIII, XIX. O sea, es una estructura que se inspira todavía en lo feudal, es un Estado feudal. Pero es que hay algunos políticos que dicen, no, es un Estado feudal, que la sociedad es semifeudal, semicolonial. Y cuando uno esto ve,
sin ideologizarse, sino viéndolo técnicamente, y compara eso con la ideología que algunos plantean, como que tienen razón estos tipos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Veamos, sigamos viendo. El Estado burocrático se caracteriza, dice, por un trato impersonal. No le interesa el ciudadano. En el banco, en los bancos privados, bueno, al menos, por lo menos, cuando va, ¿no?, la señorita, la que te atiende, te sonríe, ¿no? Ahí, me gusta el tallarín saltado ahí, ¿no? Me gusta Harry Potter, me gustas tú, no hace falta que digan ahí. Pero en el Banco de la Nación, en otras entidades, ¿no?, ni te miran. ¿No es cierto? Señorita, vengo a ver cómo están mis servicios. No, ni te miran, ni te saludan, ¿no? O sea, impersonal, no le interesa, pues. O sea, eso es el Estado burocrático. Cuando planteó esta fórmula de Estado, Max Weber les decía, planteó que el Estado debería ser meritocrático, es decir, debería haber una carrera pública, ¿no? Y esa carrera pública debería digamos, los trabajadores deberían de ascender por meritocracia, es decir, por habilidades, por capacidades, por conocimientos, ¿no? Y llegar a los niveles más altos de la función pública siguiendo pues el pensamiento jerárquico. O sea, tú podrías empezar, disculpando si soy un poco de repente impertinente, desde un asistente hasta llegar pues a ser un gerente regional o un ministro, pero tenías que ir escala por escala, avanzando poco a poco, ¿no? Como los militares, ¿no? Por eso le llaman a este burocrático, habrán escuchado hablar del Estado gendarme, porque como en la milicia tenías que subir, ascender poco a poco. Y entonces, esa era la idea, ojo, esto era la idea del Estado burocrático. Sin embargo, vemos que eso usualmente no es así. ¿Por qué? Porque este tema de la democracia, ¿no?, de las elecciones, ha hecho que los gobiernos usualmente en este tema sean o asistencialistas o sean clientelistas, ¿no es cierto? Es decir, entra el del partido político de gobierno, no importa si tiene la experiencia o no tiene la experiencia, y entonces eso genera pues primero una especie de enfermedad al interior de la misma institución, de la misma entidad, porque ni los que hacen carrera están conformes, ¿no es cierto?, ni los que entran tampoco, porque quieren de una vez entrar. O sea, todo una hecatombe se genera. ¿Por qué? Porque no estamos adecuados. Pero bueno. Y entonces, ¿esto qué genera en la percepción de la población? La concepción de un Estado lento, alejado, ¿no?, indiferente, ¿no? Y eso explica también la enajenación, la indiferencia, pues repito, que la población tiene hacia el sector público en general. ¿Cuál es la finalidad finalmente de este Estado burocrático, amigos? Es que se usen adecuadamente los recursos públicos. Eso es lo que interesa. No malversar el dinero, no despilfarrar los recursos. O sea, si la ley dice todos tienen que entrar por meritocracia si son subordinados, es decir, tienen que estar por CAS, o tienen que estar por 276, o tienen que estar por 2728, o por la 728, entonces, pero a mí lo que me interesa es ahorrar recursos, entonces los contrato por terceros. ¿Por qué? Porque si lo contrato por terceros le pago menos, no le doy sus beneficios sociales, no le doy sus CTS, no le doy sus vacaciones, no le doy salud, no le doy nada, ahorro recursos. ¿No es cierto? Lo que interesa en el Estado burocrático es el ahorro de recursos. O sea, contrato con un tercero que de repente no tiene la capacidad, la pericia de uno que puede ocupar un cargo más rentado y bueno, pues, ¿no? Entonces, eso es, amigos, el Estado burocrático. Eso en Europa ya pasó. Eso en Europa es historia.
Eso en Norteamérica es historia. Pero en países latinoamericanos y en países como el nuestro, es un Estado vigente, es un Estado que está, y ustedes que seguramente están en el sector público, lo saben, lo conocen, lo viven, ¿no? Entonces, como esto ocurre a nivel nacional en todo el país, es que hoy día se habla de la famosa modernización del Estado. Siendo esto el diagnóstico, siendo esto la realidad, entonces lo que nos corresponde ahora pues es modernizar, dice el Estado. Y entonces entramos a una segunda etapa que se llama pues la modernización del Estado. Pero bueno, antes de ver la modernización, algunas consecuencias del Estado burocrático, que bueno, ya lo hemos mencionado. Estado aislado de la sociedad, hay un enfoque vertical, ¿no? Ya mencionamos, ¿no? El poder central se impone al gobierno regional y a los locales, ¿no es cierto? Eso es propio. ¿Qué hacen los gobernadores regionales y sobre todo los alcaldes en su gestión? Viven en el MEF, ¿no es cierto? Viven en el MEF, o sea, para eso es alcalde, para ir viajando al MEF, hacer tu expedientito y pasártela allá. Y hay algunos de ustedes que dicen, no, gestor público, el gobernador gestor, el gestor de obras, el prehistórico, ¿no? El gestor, o sea, burocrático, y todavía tienen maestría en gestión pública. Bueno, ¿qué más? El Estado burocrático. Hay que cumplir las normas, decía. Hay que cumplir el PEI, el POI, el MAPRO, el P, ¿no? El Plan de Desarrollo, el MPP, o sea, hay que cumplir las normas, ¿no? El ROF, el MOF, el CAP, el PAP, el PIPO, PU, o sea, todo eso hay que cumplir, ¿sí? Burocrático, normativo. No hay políticas públicas para solucionar los problemas públicos, o sea, no hay política pública, no hay interés, no hay plan de gobierno, se improvisa todo, no hay planificación estratégica, ¿no? Y si lo hay es en papel, nada más. Hay discordancias entre planificadores y presupuestólogos, eso les pasa. En los documentos todo está planificado, pero después del presupuesto no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Entonces todo queda en papel, ¿cierto? Inadecuada gestión de recursos humanos, ¿no? Por esto que decía, no valorar la meritocracia. Por ejemplo, y esto yo lo he vivido, yo tengo algunos estudios pequeños, diplomaditos en contrataciones con el Estado, por ejemplo. Algo de contrataciones con el Estado sé. Y resulta pues, que ustedes saben que las contrataciones con el Estado es un pequeño mundito, ¿no es cierto? No es pues como los contratos de derecho civil, ¿no? Los contratos privados. Tienen su propia naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en las contrataciones con el Estado, las relaciones no son, digamos, equitativas. Las normas tienen un tanto a favorecer al Estado. ¿Por qué? Porque lo que prima es el interés público y no los intereses particulares. Entonces, hay una especie de inclinación en los preceptos hacia el Estado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque representa el interés público. Entonces, hay que conocer esos detalles. Pero un civilista no ve así las contrataciones. Un civilista ve como igualdad de las partes, voluntad. Y tiene sus propias reglas, ¿no es cierto? La rescisión de un contrato, la resolución de un contrato, etc. ¿No? Entonces, juega la voluntad, pero en las contrataciones con el Estado, la voluntad no juega tanto. No, es supletorio la voluntad. Entonces, necesitas especialistas. No solo en contrataciones, en diversos temas, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué sucede? Como a veces los especialistas cuestan, los de mentalidad burocrática prefieren ahorrar costos y contratan no especialistas. ¿Y qué deriva en eso? En problemas. La gestión que entra tiene que ocuparse de denunciar al anterior, tiene que rehacer los expedientes técnicos, tiene que rehacer los perfiles y no avanza por ahorrarse unos cuantos centavos. O sea, ¿por qué? Porque hay una inadecuada gestión de recursos humanos. Carencia del sistema de información para saber los resultados.
Acá estoy hablando del sistema informático, del llamado gobierno electrónico, que lo vamos a ver en un momento. ¿Ya? Entonces, eso es, amigos, el Estado burocrático. Eso es lo que hay, lo que tenemos. Y entonces vámonos pues a la famosa modernización, a la segunda etapa del Estado. ¿Qué es la modernización del Estado? Vámonos a la modernización del Estado. Miren, en Europa, como les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos entendieron pues, ¿no? Y ya posterior a la Primera Guerra Mundial, ya los europeos entendieron que si ellos querían desarrollar el capital, ¿no? Vale decir los negocios, ¿no? El comercio internacional, etc., debían tener un instrumento que sea eficiente, que sea eficaz, que les permita desarrollar sus actividades. Y ese instrumento grande, internacional, era pues el Estado. Y entonces, estos grandes empresarios dicen, si queremos llevar nuestro comercio, nuestra rentabilidad en el extranjero, tenemos que hacer que los estados pues avancen al ritmo nuestro, al ritmo de la empresa privada, al ritmo de los privados. ¿Y cómo era el ritmo de los privados? El ritmo de los privados era pues más eficiente, más eficaz, con más celeridad. Cuando se te pierde una tarjeta de crédito o una tarjeta cualquiera y vas al banco, te demoran días, semanas, inmediatamente, ¿no es cierto? Cuando vas a una entidad, o sea, a comprar un inmueble o algo en una entidad privada, se demora. Es veloz. Y entonces, pensadores, gestores públicos dicen, pues bueno, ¿por qué no hacemos que el Estado funcione igual que las entidades privadas? Y entonces van a surgir una serie de pensadores, una serie de teóricos que van a decir, oye, si una entidad privada es un organismo, es una institución que tiene pues funcionarios, que tiene pequeñas normas, etc., y el Estado también lo es, ¿por qué no trasladamos el mecanismo, la dinámica del sector privado al sector público? ¿Por qué no introducimos esa dinámica al sector estatal? ¿Por qué no? Y entonces empezaron a teorizar y dijeron, bueno, sí, pues. Y eso es la modernización del Estado, amigos. No es otra cosa. La modernización del Estado no es otra cosa que la introducción de esa dinámica, de esas costumbres, de esos hábitos, ¿no? Del sector privado al sector público. Eso es modernización del Estado, en buena cuenta. Y entonces se introduce todo eso. Eso es modernización del Estado. Entonces, en Europa, le repito, se dio después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y hoy día ya funciona así. En el Perú se está empezando a hacer, al menos normativamente, después de la caída de Fujimori. Con el acuerdo nacional, ¿no? En la época de Paniagua y ya en el gobierno de Toledo, en el 2003 se dio una ley, la ley de modernización del Estado, ¿no? Que en un momento les voy a mostrar. Entonces, esa ley dijo, o en esa época ya como ya Fujimori, ¿no? En los 90 había pues hecho del Perú un país neoliberal y por lo tanto se estaban introduciendo capitales extranjeros en el Perú y había la necesidad, como les dije, en Europa, de que el Estado funcionara al ritmo del comercio internacional, ¿no? Al ritmo de los tratados internacionales. Es que el Estado se tiene que modernizar ese ritmo, tiene que funcionar como el sector privado. Y entonces en 2003 se da esa ley y a partir de eso se han dado varias normas. La última se dio en diciembre del 2018, el Reglamento de Modernización del Estado, que establece ciertos lineamientos, ciertos criterios para mejorar, vamos a llamarle así, el rendimiento del Estado. Y entonces, siendo así, ¿por qué se caracteriza la modernización del Estado? O un Estado moderno, vamos a llamarle así. Se caracteriza por adoptar un modelo gerencial. Es decir, un modelo que busca resultados más que procedimientos. Lo que interesa es el resultado, lo que interesa es el objetivo, lo que interesa es la meta. No me interesa a mí los pasos, las formas.
Hablamos en teoría, en forma, no me interesa. ¿Qué me interesa a mí? Cumplir todas las normas del SNIP, del INVIERTE-P, de las contrataciones, etc. Para la ejecución de un hospital no me interesa tener el hospital. Me interesa tener el hospital. Por eso es que los que conocen de contrataciones habrán visto que en la última modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado se ha introducido un principio que se llama el principio del interés público. No sé si lo habrán visto, lo habrán chequeado. ¿Qué dice en esa modificatoria? Dice, si en el procedimiento de la ejecución de la contratación se vulnera alguna norma, pero se logra el interés público, no se sancionará quien lo haga. Ese es más o menos el espíritu de esa norma. O sea, tú puedes obviar, vamos a suponer que no hiciste, qué sé yo, una convocatoria a un consultor porque necesitabas urgente terminar la ejecución del hospital que la gestión anterior dejó a medias. Y necesito, pues, qué sé yo, un ingeniero especialista en determinado tema para que evalúe los equipos médicos y ya empiece a funcionar el hospital. Pero como el especialista necesitaba tanto monto cobraba, necesitaba yo convocarlo, pero la convocatoria me hubiese llevado semanas, meses, y hasta eso pues ya no hubiese iniciado el funcionamiento del hospital. Entonces he hecho entrar a la obra. Señor, yo obvio. Finalmente termina el proceso, todo el equipo está bien, no hay problema, y entonces ¿se violó, se vulneró la norma? Sí. ¿Habría hasta responsabilidad administrativa funcional? Sí. Pero fíjense que la ley de contrataciones, repito, en un principio, en la última modificación que dice, no, si el interés público es satisfecho, el funcionario no tiene por qué ser responsabilizado de las obviedades formales. Y hasta te puedes, limpiar de responsabilidades hasta penales. Entonces, es que eso obedece. La modernización del Estado, amigos, se está dando a través de un paquete de normas en todo ámbito. Laboral, de contrataciones, ¿no? Administrativo, etcétera, como vamos a ver en un momento más. ¿Por qué se caracteriza entonces un Estado moderno? ¿Ya? El Estado moderno se caracteriza, dicen, porque el Estado está al servicio del ciudadano. Porque los funcionarios y servidores públicos tienen que introducirse en su software que el ciudadano es primero, antes que él. Que el ciudadano es la razón de ser del funcionario y del servidor público. Eso significa que si trabajas en salud, no lo tienes que hacer esperar 3 meses para que diagnostiques pues, su cáncer terminal. O sea, el ciudadano es primero. ¿Qué te cuesta pasarte 5 minutos más de tu horario de trabajo para atender a ese señor que quiere pagar su impuesto predial? Entonces, eso es, digamos, lo que se quiere, eso es lo que dice el Estado moderno. Pero ahora ustedes dirán, no, pero bonito es hablar, pero cuando no me pagan bien, bueno, a mí me ha pasado también muchas veces, no tengo trabajo y trabajo en el sector público. Que voy a quedar esos 5 minutos, 10 minutos, me da gastritis y al final nada. Pero ahorita vienen las formas como se lograría eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué más se caracteriza el Estado moderno? Dice, por la consecución de resultados, interesa el resultado, ya les dije, ¿no? Más que el procedimiento, más que la formalidad, interesa el resultado. ¿Han escuchado ustedes que ya en las entidades públicas ya no está obligado el ciudadano a presentar copia de DNI, ¿no es cierto? Ya no se pide DNI, ¿no es cierto? La ley de procedimiento administrativo general ya no te exige DNI, ¿no? Es más, antes te pedían hasta el DNI que esté actualizado. Ahora puedes hacer un trámite con DNI que no está actualizado y hasta sin DNI en ciertos casos, ¿no es cierto? Interesa el resultado. Pero solamente tengo mi taquito que de duplicado. No, a mí el taquito no me interesa. DNI. ¿Cómo somos en el sector público? DNI, señor. ¿No? En algunos casos
la declaración jurada nada más se le pide, ¿no? Cuando no tiene algún documento, ya su declaración jurada. Hasta declaración jurada simple, pero antes no era así. O carta notarial, carta poder notarial, y tiene que ser especializado todavía. Interesa el resultado, no interesa la formalidad, la legalidad, como si en el burocrático. O sea, es una nueva mentalidad que se está metiendo acá. Y las normas están dando, por eso están dándose constantemente, por ejemplo, la ley de la eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Por ejemplo, constantemente la ley de procedimiento administrativo general se para modificando. Y hay un TUO, ¿no? De la 27444, un texto único ordenado, que si no me equivoco el 26 de julio va a entrar en vigencia, ¿no? Ojo, el TUO de la 27444 va a entrar en vigencia el 26 de julio, ¿no? Y bueno, ya está publicado hace varias semanas, y bueno, hay que tener en consideración eso. ¿Qué más? El desempeño se evidencia en resultados, se interesa, repito, los resultados. El Estado es el agente, es el promotor del bienestar, ¿no? Es un promotor del bienestar. El Estado debe buscar resultados, confianza. Bueno, la confianza. Ya, miren, a ver, hablemos de la confianza un poquito. Ustedes han escuchado hablar de que, bueno, han visto que en los ministerios, sobre todo habrán visto que en las convocatorias ya no solamente se evalúa conocimientos, ¿no es cierto? Sino pues hay entrevistas, ¿no? Y bueno, pues hay otros tipos de evaluaciones, psicotécnicos, por ejemplo. Tiene que ver con esto. En las entrevistas, si se hacen bien, o si, a ver, obviamente lo correcto es que se debería hacer bien. Y una entrevista, bueno, lo usual, por mala costumbre, es pues que es el filtro para escoger a mi gente, si yo soy gobernante, soy el partido, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos otras realidades en Colombia, por ejemplo, o en Chile, esto se hace tiempo, las entrevistas, si de repente acá hay algún profesor, o de repente, no sé, un administrador, o alguien que sepa manejar instrumentos técnicos, una entrevista, ¿no? Como lo hacen los psicólogos, por ejemplo, te mide ciertas características, ciertos rasgos, si lo diseñas o lo estructuras correctamente, ¿no? Entonces, cuando tú haces una entrevista, por ejemplo, tú lo que tienes que medir son las capacidades y las habilidades, ¿no? No es como en el Poder Judicial, ¿se acuerdan que creo que el doctor Roca, al que le llaman, ¿no? Cuando hubo concurso magistral, digo, ¿cómo se prepara el cabrito, ¿no? O sea, ¿qué habilidad estás ahí midiendo? Nada. Es absurdo. Pero si tú diseñas una entrevista tiene un soporte técnico, tiene una fundamentación, tiene una escala. Entonces, lo que se pretende ahí es medir las habilidades y las capacidades. Y las habilidades y las capacidades no necesariamente tienen que ver con conocimientos, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, jovencitos que son hábiles para, ¿no?, llevar los documentos de aquí para allá, conversar el uno con el otro, y son eficaces. Eso se llaman habilidades, capacidades. Entonces, la perspectiva del Estado moderno es que no solamente se debe de manejar conocimientos, sino también ciertas habilidades y capacidades para conseguir esto, confianza en el ciudadano. Y vamos a verlo más adelante. Buenos servicios, que llaman Mark Moore en inglés, y eso le da el valor público, ¿no? La gestión pública implica lograr beneficios concretos, objetivos y resultados. ¿Qué características tiene este Estado moderno? Ya le dije, es orientado al ciudadano, unitario, descentralizado. No hay que estar yendo al MEF. Cada gobierno local, regional debe manejar su propio presupuesto, su autonomía administrativa, su autonomía normativa, etcétera, etcétera, porque las realidades son distintas. Descentralizado, ¿qué quiere decir? Entre otras cosas, la descentralización implica la autonomía normativa. Por ejemplo,
¿Ustedes creen que una municipalidad rural, su realidad es igual que una municipalidad metropolitana? No, pues. Por ejemplo, en la constitución de los regidores, si ustedes hacen un análisis por este tema del sistema electoral, en todas las municipalidades rurales que tienen 5 regidores, 4 son del oficialismo por ese tema de distribución, ¿no?, del sistema electoral, y 1 es de la oposición. Pregunta: ¿qué va a hacer un solo regidor contra 4 del oficialismo? ¿En qué concluyen estas municipalidades? En que este opositor se adiciona a los del oficialismo y consecuentemente el alcalde reina en esa municipalidad. ¿Por qué? Porque el sistema de distribución ha sido pensado en una municipalidad metropolitana. El sistema de distribución, conforme al sistema electoral, genera esto. Por eso es que, repito, el 85% de las municipalidades rurales o de poca población no funcionan bien, porque las normas son igualitas para todos. Entonces tiene que haber cierta autonomía en la nación de normas. Eso significa descentralizado. El Estado moderno es descentralizado, busca ser descentralizado, busca ser eficiente, busca ser abierto, busca ser inclusivo. ¿Qué quiere decir abierto? Quiere decir transparente. En una municipalidad que solo me llama el día de ayer la secretaria general y me dice: doctor, un regidor ha pedido las actas de sesión de consejo, ¿le damos? Tienes que darle, pues, ¿por qué no? No, es que nos ha faltado poner tal cosa. Ponle, pues. No, es que de repente nos va a hacer problemas por eso. Entonces no le des. Ya, si no le vas a dar, y si me vas a preguntar y no me vas a hacer caso, ¿para qué me llamas? Todo documento que esté en una institución pública es pública, amigos. No hay por qué negar. Por eso existe la ley de transparencia, ¿no es cierto?, y acceso a la información pública. Toda información es pública, abierto, transparente, no se puede negar. Es una mala costumbre, es burocrático. Eso quiere decir abierto. Debe ser inclusivo, debe ingresar todo el mundo, no todo el mundo que quiere ingresar. ¿Qué más? Debe haber articulación en el Estado moderno intergubernamental e intersectorial. O sea, ponerse de acuerdo en los planes de desarrollo regional, en los planes de desarrollo local, ¿no es cierto? O sea, tipo dice: no, yo quiero mi 2-1. El gobierno regional dice: no, yo quiero el 2-2. No, pero el 2-2 no está mal, el 2-2 va a ser mejor, de superior. No, pero nosotros queremos el 2-1 porque es más rápido, porque ya el expediente está hecho para el 2-1. Y encima los que nada saben de gestión pública, los opositores que han perdido, pitean encima sin saber. Señores, hay que articular. No interesa si son de partidos diferentes. No interesa si son enemigos, ¿no? O sea, esa es la idea, esa es la esencia. Que hay una articulación intergubernamental e intersectorial entre los sectores, ¿no es cierto? Balance entre flexibilidad y control de gestión. Hay que ser ciertamente flexible y ciertamente tienes que ser riguroso. A ver, les pongo un ejemplo que trata de explicar esto. Miren, les vuelvo a poner un poco mi experiencia. Les decía, yo tengo algo de conocimiento en contrataciones. Cuando trabajé en el gobierno regional de Pasco, yo pedí cierto monto por mi pago y me lo aceptaron. Entonces, ya estaba 2 meses ahí
y cuando ya estaba por cumplir los 2 meses, ya tocaba mi pago, de acuerdo a lo que habíamos hecho el trato, y entonces le exijo pues, al gobernador, le exijo al gerente regional, y digo, señor, mire, ya va a cumplir, ya presenté mis papeles, ya yo mismo correteé por todo lado, entonces necesito pues que digamos, me paguen. Y entonces el gerente general me dice, ¿sabe qué, doctor? Está bien, como hemos quedado, pero hay un tema. Los otros trabajadores han observado que usted solamente viene 2 o 3 días a la semana, hace sus informes, etc. Y usted se retira. Entonces nosotros necesitamos que usted esté acá de planta, que esté todo el día, todos los días. Ya le digo, está bien, señor gerente, le digo, no hay problema, yo voy a estar, pero mi pago sería 3 veces más de lo que le he pedido, ¿no? Y tendría que darme mis beneficios, y como yo no soy de acá, yo le pediría que por lo menos me financie un hospedaje, ¿no? Y de repente algunas otras facilidades, viáticos, algo. Y el gente me dice, a ver, voy a consultarlo con el gobernador. Al día siguiente voy y me dice, ¿sabe qué, doctor? No podemos darles esas facilidades. Bueno, entonces será pues a fin de mes y será gracias. Bueno, doctor, no hay problema. Ya. Terminamos nuestro vínculo, ¿no? Se acabó mi contrato, mi prestación de servicios. Hace una semana y media volví. Y habían contratado a un abogado penalista en mi reemplazo. Que era un amigo, no muy amigo, muy cercano, pero más o menos mi amigo. Y le empiezo a preguntar cómo está la cosa y todo eso. Y resulta que el proceso está exactamente igual como lo dejé. ¿Por qué? Porque como este amigo no conoce el tema, recién se está empapando, recién está conociendo, y es más, me paran llamando, oye, ¿cómo es esto? Y esta valorización le pagamos, y esta adicional le hacemos, y esta ampliación le hacemos. Le digo, ¿por qué no me das la mitad de lo que te pagan? Y yo te digo todas las respuestas. Tienes que ser un poco flexible. Lo que no implica cumplir con la rigurosidad o dejar de cumplir con la rigurosidad. Entonces hay que ser un poco racional en eso. ¿No es cierto? O sea, no es que uno se vote, sino que lo que uno ha invertido en su educación y la experiencia que tiene, ¿cuesta o no? Y uno tiene familia, y uno tiene gastos, y etcétera, etcétera. No es que se vota, no es que se vote, o sea, la inversión en uno, ¿cierto? Es algo. Entonces, el funcionario tiene que entender eso, el que dirige tiene que entender eso, ¿no es cierto? Y con eso funcionaría mejor el sector público. Si no, pues no. Tiene que ser algo flexible, lo que no implica ser, pues, dejar la rigurosidad. También se habla de la sostenibilidad, o sea, que lo que se haga perdure en el tiempo, que las obras, que los servicios que presten las entidades tienen que perdurar. Tiene que haber innovación, ¿no? Se debe innovar, debe haber creatividad en la solución de problemas. La transparencia, ya le dije, tiene que haber rendición de cuentas, ética pública. Tiene que haber un tema de orientación al ciudadano. Esto se ve, por ejemplo, en la 27444. Obligan a que en las páginas web estén los instrumentos de gestión, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que estar el ROF, el MOF, tiene que estar los proyectos, ¿no? De inversión pública, todo, o sea, está por ley. Es para esto, para modernizar el Estado. Son algunas características del Estado moderno. En el Perú, ya les dije, hay 2 fases del Estado moderno. La primera fase en la época de Fujimori, cuando el Estado se estaba adecuando a lo moderno, y la segunda fase que empieza en el 2003, en la época de Toledo, y bueno, se prolonga hasta nuestros días, ¿no? 2019, se está implementando. ¿Cómo? ¿Sí? Ya, claro, seguimos burocráticos, ¿no? En esencia seguimos burocráticos. Pero se han dado instrumentos, fíjense, amigos, instrumentos que tienden a modernizar, ya vamos a llamar el Estado. Todas estas son algunas normas, y ya les mencioné algunas de ellas, ¿no? Las normas de simplificación, ley de transparencia, las leyes de presupuesto multianual,
¿no? Ahora se entiende que las obras públicas a veces se demoran pues, más de un año, 2 años, 3 años, etc. Y entonces es necesario pues, que el presupuesto se programe para no estar revirtiendo, ¿no? el dinero, el presupuesto al Estado. O sea, por eso es que están saliendo esta y otras normas más, ¿no? Entonces, son algunos de los instrumentos que sirven para modernizar el Estado. ¿Cuáles son los pilares de la modernización del Estado? ¿No? El alineamiento de políticas públicas, el presupuesto para resultados, evalúan por resultados, ¿no? El MEP te suelta dinero si es que has conseguido tus objetivos, si has ejecutado tus obras. Si no has liquidado una obra, no te doy plata, señor. Resultados. Quiero resultados, señor. Si no me has sacado tal obra, ¿cuántas obras tienes pendientes? ¿De qué año? Tanto. Ya, bueno, no, señor. Si no me das, no. Gestión por resultados. Gestión por procesos. Hay que hacerlo, digamos, en el camino hay que hacerlo de manera coordinada, ¿no? Etc. El servicio civil meritocrático, la ley del servicio civil. Miren, hablar del servir, no sé, yo a donde he ido he encontrado renuencia a la ley del servicio civil, ¿no? O sea, la mayoría se opone a la ley del servicio civil. Personalmente yo he analizado la ley del servicio civil, ¿no? Los detalles, y por lo menos yo comparto y a mí me parece una buena norma. ¿Por qué? Entre otras cosas por la meritocracia, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque, bueno, hay una serie de rubros que consideran, por ejemplo, las capacitaciones, ¿no? La ley del servicio civil considera las capacitaciones, el ascenso progresivo, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, está considerado en la ley del servicio civil. Entonces, simplemente hay que implementarla, ¿no? ¿Qué más? El Estado moderno implica que debe haber un sistema de información, seguimiento y monitoreo de la gestión, ¿no? O sea, un control, ¿no? Tiene que modernizarse también la Contraloría. La Contraloría, en la diapositiva anterior vimos, la Contraloría tiene la característica de ser normativa, ¿no? En la penúltima. La Contraloría aplica normas. Hoy día la Contraloría, amigos, en el proceso de modernización se considera desde el punto de vista de la gestión gerencial un obstáculo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿eh? Yo diría, no sé si alguien será acá abogado, los jueces, los vocales, muy poco conocen de gestión pública. O sea, de todo eso. Porque ellos, mi norma y mi doctrina. Entonces, ustedes que trabajan en gestión pública saben que a veces, quieras o no, hay que violar alguna normita, ¿cierto? Para conseguir algo, ¿no? Es que la dinámica social es distinta. Pues la norma la dieron hace 10 años, pero en esos 10 años ya el ritmo, la dinámica social cambió, varió. La idiosincrasia de una población no es distinta. Por ejemplo, ustedes saben, en los pueblos es normal que las comunidades pidan apoyo social. ¿Sí o no? Calamina para el local comunal, cemento para el pontón, ¿no? No sé, así, apoyo social. Que se murió la vecina, hay que darle el ataúd. O sea, eso es normal en las zonas rurales. Y yo trabajé en la selva algunos años. Eso ustedes a Pichanaki, a Mazamari, Pangoa, Yaiya, es pan. O sea, ahí creen que la municipalidad es una beneficencia. Pero la ley del presupuesto público, ¿qué te dice? Está prohibido apoyos comunales, ¿no? Apoyos sociales a personas naturales. Tú no puedes dar. Eso sí, Acuña, por ejemplo, en Trujillo, daba apoyo social, clientelista, bueno. Por eso que se religió, fue Acuña, ¿no? Ex candidato presidencial, daba apoyos sociales y entonces bueno, la gente lo quería porque apoyaba, pero eso la ley prohíbe. Pero acá es una realidad que en las comunidades entonces, se pide, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no le das a veces? La gente se te levanta.
o sea, no creen en nada, ¿no? En las comunidades nativas hasta hay un famoso castigo para que llaman el chalanqueo, algunos de repente conocen, lo chalanquean, lo castigan, ¿no? Entonces, la realidad es distinta. Entonces, a veces el alcalde o el gerente o qué sé yo, deben tomar ciertas decisiones. Otro ejemplo, a veces las entidades públicas, las municipalidades, perdonen que les hable tanto de esto porque he trabajado en esto y conozco algo de esto, por ejemplo, tienen bienes, terrenos, pero no lo han formalizado por X motivos, y sobre esos terrenos ya hay pobladores que se han establecido en esos terrenos, y entonces ya han construido y todo. Entonces, ¿qué te dice la ley orgánica de municipalidad respecto de la transferencia de bienes? Solamente puedes hacerlo mediante subasta pública. Pero ¿tú crees que esos vecinos que están 10, 15, 20 años en esos terrenos van a aceptar que sometan a subasta pública ese bien que es de la municipalidad, pero ellos consideran ya de ellos? Y ahora, en temas de bienes públicos no hay prescripción adquisitiva siquiera, ¿no es cierto? O sea, un particular no puede hacer prescripción adquisitiva de un bien público. Bueno, fuera, ¿no? Allá el ciudadano se posó todos sus 10 años, 11 años, hago mi prescripción aquí. Sobre bienes del Estado no se puede hacer prescripción. Pero a ver, y entonces, y la ley lo obliga al funcionario, el alcalde tiene que, es el encargado de la custodia, ¿no? de los bienes del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene pues que recuperar esos bienes, tiene que reivindicar esos bienes. Y si no lo hace, sanción. Y entonces, resulta que lo denuncia un alcalde porque permitió que tal poblado, tal centro poblado o tal asentamiento se estableciera ahí. Lo denuncia la oposición al Poder Judicial. ¿Y el juez qué cosa hace? Su ley. ¿Qué dice la ley? Hay a principio de legalidad. 8 años de pena privativa para el alcalde. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? Por eso que les digo, bueno. O sea, no conocen de gestión. La dinámica es distinta. Las normas no avanzan al mismo ritmo. Somos un país multidiverso, pluricultural. Las culturas, las costumbres, las realidades son distintas. Y el juez usualmente está sentado en un gabinete nutriéndose de doctrina, ¿no? de teoría que escriben gente que no ha tenido contacto con esas realidades. Esa es, valga la redundancia, la realidad. Entonces, es un problema. Y entonces, por eso es que es importante, ¿no? Que, bueno, pues la Contraloría, los jueces, ¿no? Los fiscales, se capaciten en gestión pública, ¿no? Los jueces fiscales, yo desde mi punto de vista, son todavía burocráticos, tienen esa mentalidad normativista. Bueno, me gustaría comentar muchas cosas, pero hay que avanzar. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de eso, si ya el programa anterior. Ejes transversales. ¿Qué debe tener el Estado moderno? El Estado moderno debe ser abierto, ya hablamos de abierto, ser transparente, dar la documentación, no negar al ciudadano la información, la documentación que requiere, etc. El gobierno electrónico. Ustedes saben, ¿no? Hay sistemas dentro del informático, dentro del sector público, software, ¿no? El SIAG, el SIG, el CISQUED, qué sé yo, ¿no? Que se manejan, ¿no? Y eso tenemos que acostumbrarlo, quieran o no, tenemos que estar al ritmo, ¿no? Así funciona la cosa. ¿Cuánto nos evitaríamos si manejáramos esto? Hoy día en la mañana, por ejemplo, fui a una escuela a tramitar o a solicitar el certificado de estudios de un patrocinado que estudió hace como 30 años en esa escuela. Y resulta que solamente tienen almacenado de los 5 años o 6 años de escuela, solamente tienen documentos de 3 años. Y los otros 3 años no hay, se perdieron, desaparecieron. Y resulta que en la institución donde se ha ganado un concurso, ¿no? Para que se nombre,
le están pidiendo que acredite sus estudios primarios. Pregunta, ¿qué hacemos? Entonces dicen que en el archivo está, ¿no? En la DREP, dicen que están los documentos. Bueno, Dios quiere. Si no, ya vamos a ver qué hacemos ahí. Pero miren, perder un nombramiento por eso. Pero si estuviera en el sistema electrónico, claro, de un tiempo acá hay, ¿no? Pero hay documentos que ya no están. Entonces, el sistema electrónico, el gobierno electrónico le llaman eso, facilitaría muchísimas cosas, ¿no? Eso es el Estado moderno. Que en otros países, repito, fundamentalmente Colombia y Chile lo tienen. En Sudamérica, Colombia, Chile, Brasil, ¿no? Lo tienen el gobierno electrónico, ¿no? Hasta Venezuela. O sea, porque acá hay antivenezolanos. Pero, por ejemplo, en Venezuela hay democracia electrónica. Ustedes habrán escuchado hablar. Francisco Miro Quesada ha escrito un libro que se llama Del ágora ateniense al ágora electrónica. De la democracia a mano alzada a la democracia vía electrónica. Y Venezuela lo tiene. Las elecciones en Venezuela son vía electrónica desde hace algún tiempo. ¿Quieres aceptarlo o no? Entonces ahí no se puede decir, y es muy complicado que haya fraude. No voy a meterme más porque ya de repente vamos a politizar. Pero el gobierno electrónico es así. Y es en tiempo real, ¿no es cierto? Voto ya, inmediatamente está el resultado, no hay que esperar el escrutinio ni nada, ¿no? Eficiente, eficaz, ese es el espíritu del Estado moderno. Tiene que haber articulación institucional, ya dijimos, y objetivos y metas definidos, los planes, ¿no? Tienen que estar los planes de gobierno nacional, local, regional, deben pasar, digamos, no deben cambiar de gobierno a gobierno. No sé si ustedes sepan, les comento otra experiencia. Cuando tuve la suerte de estar en Guayaquil, en Ecuador, y bueno, por una pasantía ahí, y visitamos ahí a la municipalidad, y resulta que en Guayaquil, amigos, su plan de gobierno data de hace aproximadamente 20 años. O sea, los gobiernos locales que entran a Guayaquil, cuando hay elecciones, discuten no un plan de gobierno distinto, sino qué del plan de gobierno ya establecido van a ejecutar. O sea, es una especie de política de Estado. Sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, el partido ejecuta lo que ya está establecido. El debate, la polémica es nada más qué es lo que vamos a hacer primero. Y ya no qué vamos a hacer, porque ya está hecho el plan a largo plazo. Entonces, más o menos eso es lo que quiere. Entonces ya no hay despilfarro de tiempo, de dinero, de recursos, ¿no es cierto? En hacer un nuevo plan de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces eso es, bueno, creo que eso es lo principal. De repente hay algo más. Doctor, quiero recordarle que en Venezuela sí hubo fraude cuando compitieron Chávez con Capriles. Capriles iba a ganar y como Chávez era dueño ya de todo, Venezuela ganó, pues. Sí hubo fraude. Bueno, yo no he analizado ese tema, pero sí sé que hay democracia electrónica, ¿verdad? Si vamos a entrar, no sé. Electrónicamente también hay fraude. Pero no siempre es eficaz, es lo que quiere decir. Claro, puede ser, ¿no? O sea, yo no conozco de software, no soy electrónico, no conozco esos temas. No sé, pero de que por lo menos es algo más eficiente, más eficaz que lo físico. Bueno, probablemente tenga sus desventajas, probablemente pueda manipularse, no voy a entrar a ese tema, pero en comparación con lo físico, recorta tiempo, recorta distancias, ¿no? Más rápido, más eficiente, y ese es el sentido de la modernización del Estado. Entonces, es otro tema, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué algunos son renuentes a la modernización del Estado? Por esto, ¿no? Porque implica, por ejemplo, el segundo punto, ¿no? Implica trabajar en equipo. La modernización del Estado implica trabajo en equipo. Eso se llama gestión de procesos. En un proceso tienen que intervenir diversos profesionales para darle una solución al problema. Ya no es como le decía en el Estado burocrático, donde cada quien se especializa y cada quien ve su tema, sino todos
tienen que trabajar en conjunto, tiene que haber un equipo multidisciplinario. Por eso es que, por ejemplo, cuando se hacen las concesiones mineras, ustedes han visto, saben, ¿no?, de que intervienen ahora sociólogos, ingenieros ambientales, ¿no?, etcétera, médicos incluso, ¿no?, cuando van a afectar alguna comunidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ve de manera distinta. Ahora lo moderno es el trabajo interdisciplinario y hay que acostumbrarnos a eso. Y usualmente no lo hacemos porque ya pues tenemos un software ya preparado, ¿no? Yo mi especialidad y punto. Pero ya, digamos, lo revolucionario de esto es que se tiene que trabajar así. Eso es la realidad, donde vayas. Implica desaparecer oficinas que ya no sirven. Hay oficinas que se repiten cosas, ¿no? Entonces, por eso a veces hay renuencia. Voy a perder mi trabajo, mi chamba. Y bueno, estructura en base a procesos, lo que implica, le decía, trabajo multidisciplinario. Ya casi para acabar, bueno, el servicio civil, ya les hablaba, implica la profesionalización, el manejo de habilidades, actitudes, conocimientos. No solo es conocimiento, sino también otras capacidades, ¿no? Las competencias, como se les llama. Y el talento humano también le llaman. Y bueno, también implica mejorar la toma de decisiones, monitorear el cumplimiento de las metas, identificar, ¿no?, los conocimientos en la administración, lo que llaman la retroalimentación, ¿no?, el feedback, todo ese tema. Bueno, a grandes rasgos, esos amigos, la modernización del Estado. Entonces yo les agradezco, y si hubiera alguna pregunta, duda, de repente podemos conversar en esta segunda parte. Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Considerando a un Estado moderno, tratando de modernizar el Estado, ¿cómo hace frente al tema de los procesos administrativos cuando hay responsabilidad penal? Considerando que bajo un principio de la parte penal está la legalidad, ya que muchas veces cuando uno tiene una buena intención, cuando hace gestión pública, hay veces los resultados esperados no son los que había uno planificado, sino que de repente se consiguió resultados, pero de repente fue intermedio. Y ahora, cuando nos abren un proceso administrativo, disciplinario, y encuentran una responsabilidad penal, ya hacen esa denuncia y el Estado procede de una manera, digamos, burocrática. ¿Cómo nosotros, tratando de estar en el Estado moderno, cómo hacemos frente a esta posibilidad de responsabilidad penal? Gracias, buena pregunta. A ver, para empezar, para responder un poquito a la pregunta, decirles lo siguiente. Esto de la modernización del Estado, repito, en normas se está dando a partir del año 2003. Ya hay normas sobre eso. 1. 2. Está en pañales en el Perú. Muy poca gente sabe esto, muy poca gente conoce esto. Y entonces sigue trabajando burocráticamente, pegado a la norma. Entre otros, les decía, y yo soy, digamos, una persona que siempre reclama esto, ¿no?, que las personas que conducen los procedimientos disciplinarios, los procedimientos sancionadores, ¿no?, deben de conocer de este tema. Yo sé que cuando, por ejemplo, haces una licitación, un concurso público, contratas un trabajo, a veces por la velocidad, por la seriedad, por el buscar el resultado, la eficiencia y tal, a veces es necesario pasarse las formalidades. Lo he hecho. Yo lo he hecho, o sea, me han hecho, me he obligado a hacerlo porque, cierto pues, yo cuando inicié en gestión pública, era así, pegado a la norma. Señor, soy abogado, ¿por qué me contratan? Y la norma dice. Y algunos alcaldes con los que trabajé, doctor, entiende pues, la realidad es así, mira esto, la población, el otro. La miércoles, ¿no? Entonces, al final, ya en mi rato de lectura, reflexión, conversaciones con otros, ¿no? Tiene razón, y por eso le decía lo que decía al principio, la dinámica es distinta. Ahora, ¿pero qué hacer por frente a esa realidad? Uno, yo pienso que hay que capacitar a quienes realizan los procedimientos administrativos, sancionadores, disciplinarios, penales, civiles, etc. Uno, tienen que capacitar. Para mí, para que por ejemplo, un juez, un vocal sea
juez vocal tiene que conocer en temas de corrupción, tiene que conocer esto, tiene que haber laborado en el sector público, si no, su criterio es muy subjetivo para sancionar. Uno. Dos, no obstante eso, ya hay normas, por ejemplo en los procedimientos administrativos, cuando tú evalúas el tipo, la tipicidad. A ver, no sé si alguien sabe qué es la tipicidad. En todo caso, a ver, voy a tratar de hacerlo más escueto. La tipicidad quiere decir que cuando a ti te van a sancionar por algo, ese algo, esa conducta tiene que estar explícitamente establecida en una norma. Si no está explícitamente establecida en la norma, no te pueden sancionar. Por ejemplo, ¿no? Y un caso de la vida real les voy a contar. Ustedes han escuchado que hace como un mes, un poquito más de un mes, mes y medio, a un regidor de Huancayo lo filmaron yendo a fiscalizar mareado. Ya, perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? El Consejo Municipal le aperturó procedimiento sancionador, porque según el reglamento interno del Consejo, el regidor que acude en estado de ebriedad a la municipalidad será sancionado con suspensión. Así dice, eso se llama tipicidad, tipo. El regidor que concurre a la municipalidad en estado de ebriedad será sancionado con suspensión de 30 días. Así te dice el reglamento. Eso se llama tipicidad explícita. Les pregunto, ¿han escuchado que lo han sancionado al regidor? No. ¿Por qué? Porque no estaba en la municipalidad. ¿Dónde estaba? En el local de Serenazo. ¿Y el local de Serenazo es la municipalidad? Los periodistas han dicho cómo es posible que lo están tapando, que lo están encubriendo, pero el local de Serenazo no es la municipalidad, porque si tú revisas, ¿qué es la municipalidad? En teoría es la persona jurídica de derecho público donde se ejerce el gobierno local, y como es persona jurídica tiene una atribución que es el domicilio. ¿Y cuál es el domicilio de la municipalidad de Huancayo? Es la Real número 800, creo, Centro Cívico, pero no el local de Serenazo. Entonces, la tipicidad. Ahora, dentro de la tipicidad, amigos, en el derecho administrativo, hoy día se está introduciendo un tema subjetivo que es pues la culpabilidad y el dolo, lo que es propio del derecho penal. O sea, se tiene que evaluar la intención también. En buena cuenta, yendo al ejemplo y a la pregunta que usted me decía, señor, ¿sabe qué? Yo no convoqué al concurso y hice un contrato por administración directa porque ya pues el tiempo nos ganaba. Ah, pero usted, señor, hubiese hecho el proceso de exoneración y todo. Sí, pero ya el tiempo nos ganaba, señor. Mi intención fue terminar, ¿no? Y evidencias esto. Entonces, hoy día, en el derecho administrativo sancionador, se está introduciendo el análisis de la subjetividad para determinar la sanción. Antes no, era frío, seco. ¿Usted convocó? No convoqué. No interesaba por qué no lo hiciste. No convocaste, sanción. Pero hoy día se está introduciendo el tema de la subjetividad en el análisis de los tipos en el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, poco a poco está entrando. Yo sé que es muy complicado. De repente le ha pasado a usted, o sea, mi pellejo o el bienestar. Bueno, es que es un tránsito esto. O sea, no se va a pasar nada, ¿no? Es un proceso esta cosa. Entonces, poco a poco se está avanzando y yo creo que para eso debemos, ¿no?, meternos, por ejemplo, a legislar. Nuestros legisladores tienen que hacer esas normas, ¿no?, que se adecuan a la realidad, que legislen nuestros congresistas. Bueno, N cosas. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Adelante. En el caso del proveedor, cuando, debido a los cambios tecnológicos que hay en el sector público, a veces no desconocen algunos procedimientos. Entonces ahí comienza la burocracia y el pago al servicio que ha hecho el proveedor. ¿Ya? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué sanción se le podría dar? Porque mire, si usted hace el contrato con la entidad pública
ellos te dicen una penalidad, ¿cierto? Si no cumplen. Ahora, ellos no cumplen con pagarte, se demoran 3, 4 meses, debido a que el procedimiento de las adquisiciones del sector público varía, ¿no? Entonces, nadie se quiere comprometer, nadie quiere aceptar el pago de la deuda que tiene al proveedor. Entonces, eso corre, ¿no? 3, 4 meses. Y no sé si usted debe saber la experiencia que tiene, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Para pagarle para que nos paguen puntualmente, al proveedor. o qué medida puede tomar el proveedor contra el sector público, ¿no? Ya. A ver, me parece que eso es, bueno, o sea, lo está viendo usted desde el punto de vista del proveedor. Y ciertamente esto, si el ciudadano es la razón de ser del Estado, el proveedor es ciudadano, entonces debería ser así. Ahora, a ver, me parece, y es un caso práctico, me parece que hay normas que ya protegen eso y que simplemente hay que aplicarlas. Por ejemplo, ya, usted es proveedor, obviamente hay un contrato, ¿no? Y obviamente hay plazos, y obviamente hay penalidades, y etc, y etc. Entonces, la norma simplemente en esos casos te dice, bueno, pues si en el plazo establecido, ¿no?, la entidad no te paga, hay pago de intereses, ¿no? Hay intereses, o sea, simplemente yo creo que debía en ese caso sí cumplir estrictamente el procedimiento. Señor, usted ya entregó la obra, ya presentó el servicio, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues señor, la ley dice que si usted no me paga en el plazo establecido, tengo mi derecho al pago de los intereses, etcétera. Y eso ya es un tema que se regula con la normatividad civil, por ejemplo. Entonces, ciertamente se va a demorar, ¿no? Ciertamente hoy día la realidad dice que te vas a demorar, pero se te va a tener que pagar, ¿no? O sea, legalmente eso ya está establecido. Y yo lo que le sugeriría es de que simplemente se haga aplicar las normas, y si usted no es abogado, que contrate, o que le recomendaría que se asesore por un abogado que conozca estos temas, que muy fácilmente lo va a solucionar, no en términos de tiempo, sino en términos de eficiencia, ¿no? O sea, usted va a conseguir que se le pague, ¿no? Entonces, es un tema que sí está regulado, me parece. Entonces, hay que aplicar las normas. Hay normas establecidas para ese tema. Gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta, amigos, colegas, para terminar? ¿Ninguna? Bueno, si es que ustedes desean, ahí le dejo mis datos, ¿no? Alguna cosita, está mi nombre, mi correo electrónico y mi número de celular también lo tienen ahí, ¿no? Cualquier cosita, con toda confianza, estamos para apoyarlos y bueno, pues para alguna duda, ¿no? De repente por ahí nos conocemos o podemos intercambiar algunas experiencias. Si no hay nada más, muchísimas gracias, les agradezco por su presencia y su atención. Gracias.